Muy buenas. Hoy os voy a hablar sobre el San Pedro, esa planta a la cual en la sociedad occidental actual se la ha demonizado un poco, ¿no? Se la trata como si fuera una droga dura, como si fuera un veneno, una sustancia que puede destruir al ser humano, ¿verdad? Y sin embargo es todo lo contrario, es una medicina ancestral que lleva al ser humano a conocer su espíritu, a conocer el universo y, como su propio nombre indica, es como la llave del cielo, se podría decir, ¿no? San Pedro es el que tiene las llaves del cielo, según la Biblia y tal. De hecho, a eso le debemos su nombre, a que es una planta que se utiliza para resolver cualquier cuestión que la persona tenga en mente, ¿no? Y es una planta que, desde mi punto de vista, lo que hace, y según mi experiencia personal, es ampliar la conciencia del individuo, darle como la capacidad de pensar con una claridad mental absoluta sobre cualquier cuestión. Y bueno, también os voy a contar un poco mi experiencia. Bueno, para empezar, deciros que esta planta se utiliza en otros lugares del mundo, ya sea por parte de chamanes o incluso de médicos alternativos o incluso psicoterapeutas, ¿no? Como psiquiatras y demás, para un sinfín de beneficios. Pero lo que es la mescalina, sobre todo trata los problemas del espíritu y de la mente, pero tiene otra serie de compuestos que ayudan a limpiar el organismo. Por un lado, limpian lo que son los intestinos y por otro lado alcalinizan la sangre, que es muy importante, y ayudan a desintoxicar el organismo. Es una planta que, por este potente efecto desintoxicante, puede provocar náuseas si la persona se encuentra muy intoxicada y el cuerpo necesita desintoxicarse de una forma drástica de estas toxinas, por lo que se recomienda tomarla con un par de días de ayuno o mejor, comiendo solamente frutas y verduras, sobre todo frutas. Por lo menos un día de antelación hay que estarse preparando para este ritual, haciendo una dieta especial, y así no será tan duro luego, no caerá tan duro, ¿no?, al cuerpo, porque, como os digo, tiene un efecto desintoxicante muy potente y no es agradable. Bien, esta planta actualmente se considera lo que es la planta en sí legal. Tener la planta no está penado, ¿no? La comercialización de la misma sí que está penada, no está permitido vender San Pedro en polvo, ni mucho menos, aunque en algunos países sí, por lo que se puede comprar tranquilamente en algunas páginas de internet. Hasta hace poco en Walking Herbs, una página muy buena de plantas medicinales, ¿no?, se podía comprar, pero hace poco lo retiraron. Pero bueno, aún así, si queréis comprar, podéis hacerlo poniendo en contactos con los vendedores, ¿no? Bueno, esta planta, una vez que se introduce en el organismo, la principal sustancia psicoactiva que se pone en funcionamiento es la mescalina, la cual es la misma que el peyote. De hecho, le llaman el peyote blando, el peyote andino, ¿no? Y bueno, la experiencia es muy transformadora. Yo diría incluso más que de la ayahuasca. Os voy a contar un poco mi experiencia personal y ya vosotros opináis qué tal potente es o lo que queráis opinar. Bueno, yo me fui hace poco a Mallorca con un amigo mío, mi mejor amigo, un hermano para mí, que lo conozco desde que teníamos 3 o 4 años. Y nada, me fui para allá con él, que él estuve allí, ¿no? Y hacía mucho que no le veía. Entonces, para la ocasión, los dos nos gustan mucho esto de las plantas medicinales, ese tipo de cuestiones, también las plantas chamánicas y todo esto, ¿no? Entonces decidí comprar San Pedro para la ocasión. Y lo compré, como os digo, en la página de Walking Herbs, aunque ya no la tengan, en su día la tenían y lo pude comprar. Entonces llegué allí, la preparamos en casa de una amiga suya, hicimos la infusión, cogimos su motillo, que tiene un motillo de 50 de estas, y nos fuimos a una playa perdida en el monte, en el cual se suponía que no había turismo, ¿no? Cuando llegamos había algún que otro turista, pero ya se iba todo el mundo, porque eran las 8, y bueno, llegamos allí, y ya cuando nos sentamos, después de mucho andar por la playa, hasta llegar hasta la cala que prometían que no había nadie y esto, ¿no? Pues cuando llegamos ya no había nadie y nos empezamos a servir. El camino hasta llegar ahí fue durísimo, sufrimos muchísimo porque la moto de mi amigo es bastante dolorosa para sentarse y eso, y aparte llegamos súper cargados, muchas mochilas, o
sea que llegamos con muchos dolores de músculos y bastantes dolores por todo el cuerpo, ¿no? Fue bastante duro. Y luego la caminata yendo tan cargados también fue muy dura. Y como os digo, fueron 3 horas. O sea, fue bastante sufrimiento. Las tribus que utilizan plantas como el San Pedro o como el peyote hacen un peregrinaje también bastante duro hasta el lugar donde consumen la planta. O sea, es como, se considera un poco como parte del ritual, se puede llegar a considerar, ¿no? Es mejor, ¿no? Sufrir un poquito, hacer como un esfuerzo hasta poder tomarte la planta. Bien, lo salimos sobre las 8, estaba poniendo, bueno, el sol le faltaba muy poquito para ponerse. Y nada más coger la botella nos damos cuenta de que no teníamos colador, se nos había olvidado. Así que nada, nos servimos una dosis muy baja, nos servimos unos 22 gramos, algo menos. Se recomienda de 22 a 28 gramos, pero una dosis baja son 22 gramos. Bien, pues nos pusimos los 22 gramos, lo único que con muchísimos tropezones, porque claro, no teníamos el colador, y nos pusimos a beber. Entre medias cogimos y nos dimos, antes de que nos subiera y todo, nos dimos un chapuzón para purificarnos y después seguimos bebiendo. Y una vez que estábamos bebiendo, había pasado ya una hora más o menos y ya prácticamente no nos quedaba nada de vaso, nos lo habíamos tomado muy despacito. Estábamos un poco como extrañados porque llevábamos mucho tiempo con él en el estómago y no nos sentíamos nada. Bueno, terminamos el vaso y pasó algo más de tiempo y ya sentíamos un ligero mareo. Al principio pensábamos que iba a ser así toda la experiencia y que menudo timo, ¿no? Que no iba a ser muy potente, y empezamos a hablar de ello. Y justamente nos pusimos, nada más hablar de eso, nos pusimos a hablar de otros temas, ¿no? De nuestra vida y tal. Y de repente mi amigo me dijo, para. Le miro y se le ponen los ojos en blanco, ya era de noche, y se le ponen los ojos en blanco y luego cierra los ojos acto seguido y se queda así. Y a esto que pasan como unos pocos segundos y me pasa a mí exactamente lo mismo, se me ponen los ojos en blanco y cierro los ojos. Y de repente lo que me ocurre es como que salgo de mi cuerpo, o sea, de repente pierdo la conexión total con mi cuerpo y soy catapultado por el espacio. Empiezo a ver la Tierra desde lejos, luego el sistema solar, todo a muchísima velocidad. El sistema solar, la galaxia, un sinfín de galaxias, empiezo a ver el infinito entero, todo el universo, y empiezo a ver todo ello como moviéndose casi a la velocidad de la luz a través del universo, todas las galaxias y todo entrelazado por diferentes energías y moviéndose todo casi a la velocidad de la luz. Y comprendí que cuando una galaxia llega a la velocidad de la luz, entonces deja de ser una galaxia y se transforma en luz. Y cualquier cosa que llegue a la velocidad de la luz deja de ser un cuerpo y se transforma en luz. Acto seguido empecé a comprender la luz, empecé a ver la luz y vi como una luz se puede separar en los 7 colores. Y quise saber cómo se podía separar la luz blanca en 7 colores. Entonces vi a continuación una pirámide de cristal y un rayo de luz traspasándola por una de las aristas, uno de los vértices, y cuando llegaba allí como que se refractaba entre las 4 partes de la pirámide, y eso creaba, además como el cristal tiene como láminas, creaba un reflejo continuo entre estas láminas que hacía que al final, de tanto rebotar, podía ver la luz rebotando y reflejándose constantemente sobre sí misma, y al final se dividían los 7 colores y salía por el otro lado 7 colores. Entonces a continuación empecé a entender lo que son los toroides, ¿no? Empecé a ver como que todo está hecho de luz y simplemente un átomo está hecho de quasars, ¿no? Está hecho de protones, neutrones, electrones, y estos de quasars. Pues un quasar sería básicamente esa luz, lo único que moviéndose en vez de forma continua, moviéndose en forma toroidal, es decir, saliendo por abajo y metiéndose por arriba en todas las direcciones, ¿no? De forma constante. Y eso se agrupa, ¿no? Y entonces así se formaría un poco lo que es al final los átomos, pero fui más allá todavía. Después vi cómo se comportaba la luz, cómo era el toroide de la propia luz, ¿no? Y me di cuenta de que era tipo como una hélice, lo pude ver, ¿no? Vi esos 7 colores repartidos en el universo, ¿no? Estaría como así, básicamente moviéndose, pero lo que ocurre es que en vez de comportarse de forma toroidal, se conforma como si se plegara sobre sí mismo. Vi que se plegaba sobre sí mismo en una dirección, como le ocurre por ejemplo al ADN, ¿no? Como se pliega sobre sí mismo el ADN, y en la otra a la vez.
Es decir, se podía plegar, se plegaba a la vez en las dos direcciones y así a lo largo del universo. Entonces no se comportaba de forma toroidal, sino que se plegaba sobre sí mismo y al estar plegada sobre sí misma, lo que ocurre es que los colores se mezclan, se sube uno sobre otro, se podría decir, se unen, ¿no? Es como si tienes una lámina de algo y la pliega sobre sí misma. ¿Qué ocurre? Pues que lo que son los dos trozos de papel, todo lo que es la tira de papel se enrolla, ¿no?, sobre sí misma, ¿no? Y es un poco la misma forma que tiene una cadena ADN. Bastante curioso esto. Y bueno, después de esto empecé a ver lo que eran los agujeros negros, ¿no? Vi como que esa misma luz va moviéndose a través del universo y por la gravedad y por las energías de las galaxias, algunos fotones pueden desviarse y ir tomando una especie de dirección curva, ¿no?, se podría decir. Y en algunos lugares donde ocurre esto, en muchos lugares del universo, ¿no?, al final se forma lo que se podría decir que es un remolino, ¿no?, como aquí se forman los huracanes, ¿no?, los tornados en la Tierra, que son como corrientes de aire en forma de círculo, ¿verdad? Pues ocurre exactamente lo mismo en el espacio, solamente que con la luz. Y en el punto medio, aquí en los tornados, hay calma, hay una calma absoluta. Sin embargo, alrededor de ellos está todo el movimiento siendo arrastrado hacia este punto y girando cada vez más rápido. Pues lo mismo ocurre en un agujero negro. Esta luz, al irse moviendo por la galaxia, al final forma este remolino, y al formar el remolino, la luz tiene la capacidad de poder mover el éter. Es decir, la luz tiene la capacidad de transformarse en éter, pero también tiene la capacidad de empujarlo, de crear una transformación, una especie de movimiento en el espacio-tiempo. Entonces lo que ocurre es que empieza a moverse en forma de remolino, y cuanto más rápido se mueve, más cerca está del centro, de ese punto de calma, más inmaterial es. O sea, se reacelera la luz, se supera a sí misma la velocidad de la luz. Pero lo que ocurre es que empieza a viajar en el espacio-tiempo hacia el pasado. O sea, cuanto más cerca está del centro, más empieza a viajar hacia el pasado. Pero llega un momento en el que su velocidad es tan alta que lo que ocurre directamente es que deja de existir. El espacio y el tiempo se fusionan de tal forma sobre sí mismo que dejan de existir. O sea, el presente, el pasado y el futuro se podría decir que se unen. Si nosotros vemos desde una perspectiva matemática, podríamos decir que el presente sería el 0, el pasado el -1 y el futuro el +1. Entonces lo que ocurriría en estos lugares es que todo colapsa. Tanto el +1 como el -1 como el 0 se unen, entonces lo que forma es 0. Así, desde un punto de vista matemático se podría entender así. Y finalmente, lo que ocurriría sería que todo lo que entra en este remolino, esto forma muchísima gravedad, por supuesto, y lo que ocurre es que cuando algo entra en este remolino, sea lo que sea, vuelve a su naturaleza de luz. Primeramente vuelve a su naturaleza de luz, empieza a ir hacia este punto, ¿no? Y cuando llega al punto más cercano, directamente ya deja de existir, ¿no? Cuando llega al punto 0, se podría decir que deja de existir, y entonces cuando algo deja de existir, lo que ocurre es que se transforma en vacío, en ese mar de éter, en esa energía escalar, en esa frecuencia, ¿no?, en esa energía radiante que también llaman, que todo lo inunda, ¿no? Esta energía entendí que se caracteriza por no tener tiempo ni espacio, claro. Y esto lo que hace es que ocupa todo, directamente, todos los espacios y todos los tiempos. Es la única forma de ser nada. Entonces, cuando se llega a este punto 0, lo que ocurre es que inunda todo, absolutamente. Y a su vez, en este punto 0, se crea un sinfín de posibilidades, ¿no? Porque la nada es todo, ¿no? Se podría decir, solamente que coexistiendo al unísono. Es decir, dentro de cada agujero negro, al final, existirían un sinfín de universos y de galaxias, ¿no? Infinitos universos paralelos. Lo único que no se puede acceder a ellos, porque entonces, si cuando llegas ahí, pasas a ser todos. Sin embargo, no vas a ser, no puedes elegir cuál ser, y además no vas a ser tú ya no tienes tu conciencia, te transformas en luz. Cuando tú te estás acercando ahí, pasas a ser luz, y luego, una vez que ya dejas de ser luz, pasas a ser todo ello. Luego, ¿qué ocurre? Ese vacío alimentaría un poco lo que son las estrellas, ¿no? Se podría decir. Dentro de las estrellas, como la luz tiene la capacidad de doblar el vacío, de mover el vacío del espacio-tiempo, lo que ocurriría dentro de una estrella es que este propio espacio-tiempo se transformaría en luz. Este propio vacío, esta propia energía escalar que está en todas partes, pasa a ser luz. Parte de ella, claro.
Y entonces en las estrellas se está creando constantemente espacio-tiempo, y en los agujeros negros se está destruyendo constantemente espacio-tiempo. Y bueno, después de esto empecé a ver que eso era el fractal primordial del universo, ¿no? Siempre había pensado que tenía que haber un patrón que se repitiera constantemente y que diera como resultado todo lo que existe. Entonces empecé a entender que esto ocurría en todas partes, que cada uno de nuestros átomos, cada uno de nuestros quasars, tiene dentro un un conjunto de infinitos agujeros negros, uno dentro de otro. Empecé a ver que todo es un agujero negro y luz, agujero negro y luz. O sea, es decir, un agujero negro y alrededor luz. Luego otro agujero negro que ese ya no se puede ver, porque nosotros estamos en la línea de la luz. Y no lo veáis como que está cortado, ¿no? Como decir, hasta aquí hay luz y luego ya un agujero negro, no. Es decir, lo tenéis que ver como una infinidad de luz, y como si otro animal desde otro ser vivo con conciencia y con inteligencia desde otra esfera, desde otro agujero negro, desde otra dimensión, pudiera mirar a través de él, desde esa ventana, ¿no? Y claro, tiene el agujero negro, que es como la ventana, y él puede mirar desde ahí y ve solamente luz. Claro, pero él ve también el agujero negro, el marco de la ventana. Y todo el vacío que hay a nuestro alrededor, el espacio entre los planetas, es parte de otro agujero negro. Simplemente estamos en el punto cero. En el punto cero y en el punto de la luz a la vez. Porque está en todas partes esto. Está todo el rato sucediendo. Entonces, cuando miramos a través de esa ventana, de ese agujero negro, ahí dentro existe una infinidad de luz, un universo infinito aparte. Pero a su vez ese universo infinito tiene infinitos universos dentro de sí mismo. Dentro de cada átomo, de cada quasar, de cada micropieza de energía que encaja en este gran puzzle, ¿no? Que es el universo, existe una totalidad infinita, porque dentro de cada agujero negro existen todos los espacio-tiempos, todas las realidades posibles. Pero todas esas realidades todas esas realidades funcionan en base al mismo fractal primordial, el cual es agujero negro y luz, todo el rato. Todo se divide en esto, ¿no? Bien, después de ver todo esto, empecé a entender, bueno, me vi súper abrumado, ¿no? Volví un poco en mí y miré a mi amigo y se lo quería contar, pero mi amigo seguía, no podía hablar, ¿no? Seguía ahí alucinando y no podía hablar. Entonces cerré los ojos y intenté profundizar un poco más, ¿no? Aunque ya en estas cuestiones no conseguí profundizar mucho más, porque no estoy preparado todavía para profundizar más, supongo. Tengo que digerir un poco toda esta información. Y bueno, lo que sí conseguí ver es que esto era un regalo del universo, ¿no? Ese momento entendí que era un regalo del universo, o sea, una droga que venía desde Perú o desde una zona así, había sido cosechada por personas que no conozco de nada. Esas personas me lo habían preparado para mí, habían cultivado esa planta para mí, esa planta había crecido para ese preciso momento. Esa playa me estaba esperando a mí y a mi amigo. Esa playa vacía, era una playa paradisíaca, estaba ahí para nosotros, para mí y mi amigo. Y luego era un sitio, pues no había luna ese día, entonces se veían absolutamente todas las estrellas del universo. Podías mirar arriba, que ya era de noche, serían ya las 11, una cosa así de la noche, se podían ver todas las estrellas, absolutamente todo. Luego en el mar había organismos bioluminiscentes que tú ibas, chapoteabas y se iluminaban, ¿no? Y era precioso, era una maravilla. Luego también sentí, antes de llegar a ver a Dios y todo esto, tuve otra experiencia que fue como de una profunda unión con mi amigo, ¿no? Empecé a sentir como que, bueno, pues eso, me di cuenta, ya lo sabía, ¿no? Pero en ese momento me sentí que era mi hermano, realmente, ¿no? Y lo sentí con mucho amor y tal, y se lo dije, y él me lo dijo, y fue muy bonito también. Y bueno, después cuando él ya también volvió un poco en sí, empezamos a pasear por la playa, y veíamos muchas alucinaciones, como una alucinación muy común que nos pasó los dos muchas veces, era como vallas, se nos formaban vallas en medio del camino, vallas como de obra, que se iban moviendo. Cuando nos acercábamos podíamos meter la mano y se iban moviendo. Luego yo vi, por ejemplo, encima del océano, un montón de pirámides, como si hubieran un montón de pirámides egipcias, hasta donde llegaba la vista, o sea,
increíble. Y luego un montón de fractales de colores, círculos con los 7 colores del arco iris, triángulos con los 7 colores del arco iris por todas partes. Precioso, la verdad, muy bonito, muy buena experiencia. Y eso, luego estuvimos hablando también mucho sobre el control, estuvimos hablando sobre traumas que he tenido en mi infancia, ¿no? Y podía revivirlos con una claridad increíble. Además, mi amigo es psicólogo, entonces cuando los revivía me daba claves para sanarlo. Al final perdoné a las personas que yo culpaba, ¿no?, de estos traumas, y fue muy sanador, muy reparador para mí. Y bueno, después de todo esto hicimos una hoguerita ahí en una parte de la playa, ya serían las 7 de la mañana. Comimos algo de fruta, que habíamos llevado un montón. Bueno, eso lo hicimos también antes, que la limpiábamos en el mar y nos la comíamos. ¡Guau! Increíble lo rica que estaba. Se notaba la boca también muy rara. Cuando tú masticabas y eso, notabas la boca como rara. Mi amigo ha probado el LSD y me dijo que era como de potencia era el San Pedro más o menos como el LSD, incluso un poco más fuerte. Y bueno, estuvimos ahí pasándolo muy bien. A la mañana siguiente nos amanecimos y nos dimos otro baño. Ya cogimos la moto y nos volvimos a ir. Y bueno, ¿qué me llevó de esta experiencia? Pues la visión más profunda de Dios que haya podido tener, ¿no? Bueno, he tenido varias, ¿no? Aparte de todo esto, de lo que es el universo, de los agujeros negros y todo esto, que fue increíble. O sea, entender cómo dentro de un cuásar puede haber un agujero negro y alrededor luz, ¿no? Y así de forma infinita, muchísimas. Esto ocurre todo el rato. Y como también entendí que de la parte de fuera, de la parte de nuestro universo, como todo es luz, todo es electromagnetismo, ¿no? Todo es una vibración electromagnética, se podría decir, frecuencia, ¿no? A esto es a lo que yo llamo luz, ¿vale? Entra a nosotros y nutre nuestros agujeros negros. Una sobredosis de algo es simplemente que hay demasiada luz dentro de nosotros, una luz que no se puede metabolizar, ¿no? Por nuestra energía, por nuestra capacidad destructiva de esta misma luz. No se pueden metabolizar y entonces colapsamos, ¿no? Es como... Y hay algunas sustancias que te hacen colapsar antes que otras. ¿Por qué? Por cómo está configurado todo. Porque tenemos una cantidad de luz determinada que con determinadas luces, determinadas intensidades de luz se colapsan. Otra cosa que entendí es cómo actúa el San Pedro, ¿no? Esto también fue muy interesante. Me di cuenta de que las neuronas también son como luz, ¿no? Y cuando se ilumina una serie de neuronas, forman un determinado camino, entre comillas, y esto es un pensamiento, ¿no? O un movimiento, mover el brazo, lo que sea, todo es una iluminación de determinadas neuronas que se han configurado para, cuando se enciendan al unísono, generar una repercusión, ¿no? Entonces, lo que hace San Pedro, básicamente, desde mi punto de vista, es, una vez que se ingiere, es como muchísima luz. O sea, los neurotransmisores también son luz, ¿no? Y activan formas de luz más grandes, que son las neuronas, y generadoras de luces, ¿no? De bombillas, se podría decir, ¿no? De luz. Entonces, el San Pedro es como muchísima luz que te entra y activa todas las neuronas y te da una capacidad absoluta de comprensión. Pero según lo que tú hayas vivido hasta ese momento, según las cuestiones que te hayas planteado, según cómo haya ido tu vida, según un sinfín según de cómo haya sido tu vida y cómo seas tú, te vas a preguntar en ese momento sobre unas cosas y vas a llegar a unas respuestas u otras. Si tú llevabas una semana preguntándote sobre el universo y sobre la luz y sobre cosas así, vas a darte respuestas sobre la luz y sobre el universo y estas cosas. Pero sin embargo, eres una persona, a lo mejor, que te llevas preguntando mucho sobre tu vida, sobre qué tienes que hacer, qué tienes que estudiar o lo que sea, pues vas a darte respuesta a cuestiones personales, ¿no? Vas a tener un viaje introspectivo y vas a analizar todo ello, ¿no? Pero lo que hace el San Pedro es darte la capacidad de recibir un sinfín de información y conectarte a ello. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra mente existe todo. Es decir, nuestro subconsciente analiza una cantidad de información bestial por segundo. No recuerdo bien exactamente, pero un minuto para el subconsciente equivale a horas. A horas del consciente, ¿no? Entonces el San Pedro te da la capacidad de conectarte con ese subconsciente y de activarlo, y a la vez que el consciente, de unir toda tu mente y tu conciencia cobra vida, se podría decir, ¿no? La vocecilla esa interna que tenemos se despierta y le pasas a ser ella y abandonas tú tu cuerpo actual, sino que estás dentro de ti mismo, ¿no? Entonces esa vocecilla es lo que va a responder según lo que te ha pasado durante toda tu vida, lo que va a guiarte, ¿no? Por la experiencia, a llevarte una serie de respuestas o a una serie de cuestiones, ¿no? Y bueno, no sé si algo más os puedo contar sobre mi experiencia.
Bueno, llevaba mucho tiempo pensando que la luz era lo que tenía que dar explicación, ¿no? Un poco a todo, ¿no? Y que se escondía algo en los colores, que tenía que haber alguna jerarquía especial dentro del fractal de un átomo para funcionar, y sin embargo me di cuenta de que no, de que realmente, aunque veamos los 7 colores del arco iris expuestos así, da igual, porque una vez que se pliegan sobre sí mismos, estos colores en ambas direcciones pasan a estar todos unidos. Entonces no se puede tampoco hacer mucho con... O sea, no importa tampoco mucho el orden en ese momento, porque el orden es todos a la vez, ¿no? Todos los órdenes son correctos cuando está plegada sobre sí misma la luz. No hay una jerarquía especial. Bueno, espero que os haya ayudado mi vídeo y que, bueno, que os valga de algo, ¿no? Y bueno, si queréis un poco de información sobre esto de los agujeros negros y tal, hay otra persona que también ha llegado a estos pensamientos. Es un científico cuántico, se llama Nassim Haramein. Se escribe, bueno, lo dejo en la descripción, en la descripción mejor del vídeo, y ahí podéis ver algún que otro documental suyo. Él también da muchísimo que pensar, este hombre, pero él propone la idea de que todo el universo sea un agujero negro, y que dentro de cada cosa hay un agujero negro. Yo, cuando me vi su documental, no entendí nada sobre lo que me decía. O sea, decía, por ejemplo, que dentro del Sol había un agujero negro. Yo no creo que dentro del Sol haya un agujero negro, sino que hay infinitos. Y bueno, sí que, o sea, al final un Sol se transforma, cuando muere, se transforma en un agujero negro. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero cuando este agujero negro ha tragado todo el sistema solar, o un poco más, lo que necesite, estalla y se transforma otra vez en un Sol y en un sistema solar. Eso es algo muy, bueno, no ocurre siempre, ¿no? Pero es algo muy curioso que ocurre muchísimas veces. Es decir, esto nos habla de la dualidad agujero negro-sol, ¿no? O sol agujero negro, estrella agujero negro, ¿no? Mejor dicho. Bueno, pues eso, que espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os dé que pensar, y que si estáis pensando en consumir San Pedro, pues decidáis lo que decidáis, no me hago responsable, ¿eh? O sea, cada cual ya creo que es mayorcito de, si se está interesando por estas cuestiones, de decidir si lo necesita o si no. Eso sí, si decidís tomarlo, os recomiendo que lo hagáis con algún profesional, con algún chamán, con algún psicoterapeuta, con alguien que ya lo haya hecho como poco. Yo no lo hice así porque ya he consumido otras cosas y bueno, me veía capacitado en este momento para hacerlo, y bueno, tomé la decisión de tomarlo, ¿no? Yo, bueno, lo estaréis preguntando qué habré tomado. Pues habré tomado ayahuasca, he tomado setas, he tomado salvia. Bueno, drogas químicas ninguna. Bueno, accidentalmente sí, pero así queriendo yo no he tomado nunca nada químico. Solamente he tomado drogas chamánicas, no drogas medicinales, ¿no? Que se consideran. Y bueno, eso es todo. Disfrutad del canal y que vaya muy bien todo. Un saludo.